Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver los pulsadores de 0 a 9 que he hecho para el tema de- para usarlos en el ascensor. En el ascensor, como sabemos, es de varias plantas y hay desde 0 hasta el 6 o algo así. Entonces, pues he hecho pulsadores de 0 a 9. Vale, entonces, ¿esto cómo lo he hecho? A ver, el funcionamiento es que si pulsas se queda pulsado, si quitas normalmente cerrado, o sea, tiene dos contactos, normalmente abierto, normalmente cerrado, tiene un piloto, ¿vale? El pulsador además puede funcionar de varias formas, como conmutador, que sería este caso, o bien eh, como pulsador. Aquí en el ascensor lo vamos a utilizar como pulsador. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es definir las entradas digitales, que son con el contacto normalmente abierto activo o el contacto normalmente cerrado. Salidas digitales, la del piloto, que cuando nos llegue la salida se nos va a iluminar el pulsador. Entradas analógicas, salidas analógicas no tenemos nada. En parámetros le decimos si es conmutador o pulsador. Si le ponemos un cero será pulsador. Y ahora le decimos los colores, el rojo, el verde, el azul, en este caso está al 50% del rojo. Y lo más importante aquí, o una de las cosas más importantes que lo que destaca, es la lista de parámetros. En la lista de parámetros yo aquí tengo definidos 9 pulsadores, ¿vale? Tengo definidos 9 pulsadores, entonces vamos a ver cómo los he definido y cómo funcionan. Yo ahora, por ejemplo, pues si le digo pulsador 4, cuando yo ejecute, pues aquí únicamente se me visualizan, bueno, aquí ya lo he puesto como pulsador, solo se me visualiza el pulsador del número 4. Y cuando yo en lista de parámetros lo utilice en un sitio, en una máquina, se me va a utilizar justamente el que yo le diga y no los demás. Entonces, vamos a ver cómo lo hemos hecho. En primer lugar, en OnShape he creado eh, un primer boceto en donde defino lo que son eh, las dimensiones genéricas. Lógicamente, esto lo hago a partir del origen, pues porque así después me evito tener problemas de centrado, como ya ha ocurrido a muchísimas personas que tienen problemas de centrado y demás y me dicen, oye, que es que no me sale. Bueno, es que, a ver, hay que empezar centrando el dibujo en lo posible, en la medida de lo posible. Entonces, digamos, esta es la base, este es el centro y yo, además de elegir el front, el frente, ¿vale? Al llamar boceto, pues lo coloco en el centro. Entonces, a partir de ahí, bueno, como esté redondo, tampoco tengo más problema, más que a partir de aquí le creo las tres circunferencias y ya está, ¿vale? La de 215, 220, pues el hueco, y 300 el del aro. Entonces, creo un embellecedor, que el embellecedor es ni más ni menos que la parte externa, el aro, ¿vale? Y al embellecedor este, bueno, el embellecedor lo he creado con una extrusión, ¿vale? Eh, entonces creo el redondeo. El redondeo lo hago con redondear, que es esto, ¿vale? Y le digo pues 30 milímetros. Bueno, pues para que me quede así, que me redondee desde el fondo hasta lo máximo posible, hasta aquí. Bien, ya tengo el anillo, el embellecedor formado, que es este. Ahora creo una extrusión. ¿Para qué?
para que me cree lo que sería el cuerpo, ¿vale? ¿Y de qué hago la extrusión? Pues esta extrusión la he hecho del aro este fino entre el interior y el siguiente, ¿vale? Bien, después hago otra extrusión, con lo cual esta extrusión lo que me hace es la tapa trasera del cuerpo, ¿vale? La capa trasera, esta. Bien, y se lo añado a la anterior, con lo cual se queda en el cuerpo. Entonces yo ahora me creo un boceto, no, un momento, me creo otra extrusión que es la del botón propiamente dicho, ¿vale? Que le hago con un desfase inicial, es decir, que sobresalga un poco, 30 milímetros, ¿vale? Y me llega a 100 milímetros, de tal forma que aunque pulse nunca llega al fondo. Después me creo un boceto, que este boceto va a ser pues para poner los números, ¿vale? En el plano frontal. Entonces me creo otro boceto aquí en donde ya voy a colocar los números. Me he creado el número 0, hago la extrusión del número 0, ¿vale? De 1 milímetro, de 25 de profundidad y de 1 milímetro de desplazamiento, es decir, que me va a salir aquí 1 milímetro. Hago el boceto 6, que es con el 1, la extrusión siguiente, que es lo mismo que la anterior, ¿vale? Y así sucesivamente, la 8, la 9, el boceto 9, ¿vale? Y la extrusión 24, que será para el boceto 9. Bien, y una vez hecho esto, me hago, bueno, esto realmente no me hacía falta para nada, pero bueno, lo he hecho. A ver, no me hacía falta para nada, pero bueno. Entonces, yo aquí he tenido el embellecedor, tengo el embellecedor, tengo el cuerpo, tengo el, el botón reposado. El botón activo, pues ya lo haré moviéndolo con Machine Simulator en este caso. Tengo en reposo 0, ¿vale? Y después tendré bueno, tengo vacío, que este no me hace nada, este no lo voy a coger. Entonces en reposo el 0, el 1 y así hasta el 9, ¿vale? Bueno, en este caso, como es muy simple, simplemente cada una de las piezas las he ido eh, exportando, en OBJ y con los modelos orientados hacia arriba, ¿vale? Y quitándole esto se lo quito, dejando el nombre, ¿vale? Bien, entonces con esto vamos aquí a Machine Simulator y ahora pues por ejemplo vamos a colocar uno aquí y a este le voy a decir editar modelo, perdón, cambiar modelo, a este cambiar modelo y aquí en pulsadores digo cambiar modelo y en pulsadores aquí pues le pongo el 3, el 4, el que sea, el modelo que sea, ¿vale?
el 0 en reposo, el 1 en reposo, lo que sea, o en vacío, o reposo, o pulsado, pues por ejemplo, o embellecedor, o cuerpo, pues por ejemplo pongo el embellecedor, ¿vale? Y entonces a este yo lo edito, le digo automático UV, y entonces ahora ya cuando lo cambiase, bueno, este embellecedor veo que lo tengo al revés justamente, entonces lo que hago es aquí ponerle un -1 para que se me ponga bien. Vale, bueno, vamos a cambiar modelo. Vamos a colocar en lugar del embellecedor un 6, por ejemplo, ¿vale? Y si yo aquí en lugar de -1 le pusiese 1, pues se me pondría exactamente igual, ¿vale? Lo único que un poco más adelantado, un poco más retrasado, en este caso. Pero en el embellecedor sí que está. Entonces pondría todos exactamente lo mismo, de tal manera que, bueno, este lo elimino. Estos los tengo en escala, los he puesto en escala a 0,5 y este, como vemos, pues he partido del -1, pues lo tengo en -0,5. Bien, así he puesto todos los componentes. En reposo he puesto el modelo 3D en reposo, pero eh, dentro de él, este como padre, eh, le he colocado todos los números, ¿vale? Y el pulsa, he hecho un pulsa como básica estático elemento estático, ¿vale? Bien, entonces aquí bueno, he definido las entradas digitales normalmente abierto, normalmente cerrado, las salidas digitales de piloto, los parámetros de conmutador y los rojo, verde, azul, los colores de los botones y en lista de parámetros, el funcionamiento de esto, que esto es muy interesante. Bueno, pues yo aquí tengo una lista de parámetros. Aquí le tengo que decir el parámetro que voy a visualizar, por ejemplo, con el pulsador 0 voy a visualizar el 0, con el pulsador 1 voy a visualizar el 5 y no voy a visualizar todos estos. O sea, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos estos, ¿vale? Serán el reposo 1 hasta todos los reposos. Y el 0, bueno, pues es el reposo 0, pues porque tiene el ID 0 y el reposo 1 tiene el ID 5, el ID 6 y así sucesivamente hasta el ID 13, ¿vale? Bien, entonces eso es lo importante, es decir, en lista de parámetros voy añadiendo cada parámetro, ¿vale? Y le voy diciendo qué IDs va a visualizarse y qué IDs no va a visualizarse, ¿vale? De cada parámetro. Entonces esto lo que me hace es lo siguiente. Si yo vengo aquí y le digo editar lista de parámetros, si yo vengo aquí y selecciono un parámetro, por ejemplo el 2, a la hora de ejecutar, simplemente voy a ejecutar el 2. ¿Vale? Cuando se me enciende el piloto, se me apaga, ¿vale? Y ya está. Entonces yo ahora puedo crear una máquina, por ejemplo, cierro el UDC, el editor UDC, ¿vale? Puedo crear una máquina en donde aquí le puedo decir UDC sin clasificar, pulsado de 0 a 9. Bueno, esto lo que he hecho ha sido capturar el pulsador y lo he puesto tanto en alto como en ancho en un múltiplo de 8 píxeles,
¿vale? Entonces, pues con eso ya me es suficiente. Bien, entonces aquí imaginemos que edito las entradas digitales, solo uso el normalmente abierto, edito las salidas digitales, edito los parámetros, le digo que es pulsador, por ejemplo, y le digo rojo, vale, bien. Y en lista de parámetros le digo que es el 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahora cojo este, lo duplico, le digo en lista de parámetros que es el 1, en entradas digitales que es la 1, en salidas digitales que es la 1, en parámetros pues el color pues vamos a ponerlo en verde, 0.5 por ejemplo, y ya está. Ahora duplico, ahora entradas digitales la 2, salidas digitales la 2, edito parámetros, pues esto será un 0 por ejemplo, y esto un 0.5, ¿vale? Y la lista de parámetros pues le digo que es el pulsador 2. Y ahora esto lo duplico y le digo, por ejemplo, entradas digitales la 3, salidas digitales la 3, editar parámetros, pues yo por ejemplo este lo pongo en 0.5, en 0.5 por ejemplo, y este pues le digo el pulsador 3. Entonces yo cuando le doy a ejecutar, con el pulsador 0, con el 1, con el 2, con el 3, veo que aquí tengo esto. Y entonces con los pilotos, cuando enciendo uno u otro, se me encienden en función del color que tienen. Bien, así, por ejemplo, yo tengo una máquina hecha. Bueno, así por ejemplo, yo a este le puedo decir que es pulsador 0, a este le puedo decir que es pulsador 1, a este le puedo decir que es pulsador 2 y a este le puedo decir que es pulsador 3. Bien, y este lo puedo duplicar, por ejemplo, decirle que es pulsador 4, entradas digitales pues la 4, salidas digitales la 4, editar parámetros pues 0.5, por ejemplo, y esto pues un 0. El lista de parámetros este sería el pulsador 4, por ejemplo, ¿vale? Ahora, este hacemos que sea editar parámetros conmutador, este pulsador, editar parámetros un 0, este conmutador, editar parámetros un 1, este pulsador y este conmutador, editar parámetros conmutador. Y ahora, este por ejemplo le digo en entradas digitales en normalmente abierto, este le digo en entradas digitales en normalmente cerrado, este le digo en entradas digitales normalmente abierto y este le digo en entradas digitales normalmente cerrado. Aquí un -1 y ya está. Y entonces aquí, cuando pulso este, se me queda pulsado. Este es un conmutador, perdón, un pulsador que cuando lo pulso en normalmente cerrado se me queda sin pulsar, digamos. Este es un conmutador, este es un pulsador y este un conmutador. Bueno, da la casualidad que lo he puesto así, pero ustedes ya lo pueden ver, que en cada uno enciendo, puedo tener un piloto encendido y me activa igual, ¿vale? Es independiente. Entonces, las salidas digitales son lo que me vendría del PLC y las entradas digitales es lo que me vendría de aquí. Puedo eh, el pulsador 0 lo puedo venir aquí y le digo que sea el pulsador 5. A este lo puedo duplicar, lo duplico, lo duplico y lo duplico. Y a este le digo que sea el 6, a este le digo que sea el 7, y a este le digo que sea el 8, y a este le digo que sea el 9. Vale, entonces al 5 le digo la entrada 5,
Al 6 le digo la entrada 6. Al 7 le digo la entrada 7, se le asigno. Al 8 le asigno la entrada 8. Y al 9 le asigno la entrada 9. Ahora, al 5 le asigno la salida 5. Al 6 la salida 6. Al 7 la salida... A este lo puedo duplicar. Lo duplico. Lo duplico. Y lo duplico. Y a este le digo que sea el 6. A este le digo que sea el 7. Y a este le digo que sea el 8. Y a este le digo que sea el 9. Vale, entonces, al 5 le digo la entrada 5. Al 6 le digo la entrada 6. Al 7 le digo la entrada 7, se le asigno. Al 8 le asigno la entrada 8. Y al 9 le asigno la entrada 9. Ahora, al 5 le asigno la salida 5. Al 6 la salida 6. Al 7 la salida 7. Al 8 la salida 8. Y al 9 la salida 9. Ahora, al 5 le digo editar parámetros, pues en vez de conmutador pulsador. O bueno, o puedo poner conmutadores todo lo de abajo y pulsadores todo lo de arriba. Editar parámetros pulsador, pulsador y pulsador. Y todos estos de abajo en conmutador. Vale, esto está en conmutador, los de arriba en pulsador. Y ahora a este le digo el 5. A este le digo el 6. A este le digo el 7. A este le digo que es el 8. Y a este le digo que es el 9. Bien, y ahora de colores, pues editar parámetros. A este le pongo un 1 aquí. 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 Y a este le pongo un 1 aquí. Bueno, este color puede estar ahí. A ver, ¿cuál era? El rojo, ¿vale? Este, editar parámetros 0. El verde. Este, editar parámetros 0. Este, editar parámetros el rojo y este. Y este, editar parámetros, pues yo qué sé, este mismo. Y así, pues tengo cada uno de los colores. Piloto 0, piloto 1, piloto 2, piloto 3. Entonces yo a esto le cambiaría la textura. Le diría materiales, metal, por ejemplo, ¿no? Y el aluminio base, con lo cual me quedaría pues así, por ejemplo. Y ya tendría pues aquí pulsadores. Grupo o pulsadores. Pulsadores 0 a 9. Este soy yo, Joaquín Pardos Guillén. Y lo puedo guardar como pulsadores de 0 a 9. Y ya lo tengo hecho. Entonces, de tal forma que puedo activar el piloto cuando lo desee. Y puedo activar o desactivar las entradas digital según sea pulsador o conmutador o lo que sea. ¿Vale? Bien, así ya vemos cómo se puede utilizar. Como vemos, con una sola UDC hemos creado hasta 10 distintas. Con lo cual, pues bueno. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.